Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En nuestro último podcast comenzamos la discusión sobre la humanidad en la Biblia. Examinamos lo que dice la Biblia acerca de los orígenes. En la lectura de hoy escucharemos lo que la Biblia dice acerca de la espiritualidad. En Génesis, capítulo 2, verso 7 dice: Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y en Deuteronomio 4:15 dice: No viste figura alguna el día que el Señor te habló en Horeb desde el fuego. Y en Isaías 40:25 dice: ¿Con quién me compararás? ¿O quién es mi igual? Dice el Santo. Y en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las personas que no reconocen al Dios de la Biblia tienen problemas con la idea de la espiritualidad. No usan el término como se usa en la Biblia. Piensan que espíritu significa intelecto, emociones, miedos, pasiones y creatividad. Todas estas ideas expresadas originalmente por el filósofo Platón. La espiritualidad humana en la Biblia se basa en Dios. Génesis 2:7 aclara que el espíritu humano fue creado del aliento de Dios insuflado en un cuerpo físico sin vida. Dado que vemos el texto bíblico como literatura, utilizando el análisis literario, la idea del aliento de Dios es una analogía de algo invisible, como el aliento, que sale de Dios y es colocado por Él en el cuerpo humano. Cualquiera que haya sido este aliento, creó la vida humana, porque el hombre se convirtió en un alma viviente. Aquí está el cuadro literario. Se describe a Dios como si fuera un alfarero humano. Recoge arcilla sin moldear. De esa pila da forma al cuerpo humano. Como ejemplo, piense en las figuras humanas de arcilla de tamaño natural que se encuentran en las cuevas funerarias de los emperadores chinos. Excepto que el cuerpo que Dios crea es un cuerpo de carne con todos los mecanismos, todos los órganos completamente formados y en espera de animación. Entonces Dios se inclina sobre esta forma humana y en sus fosas nasales respira un aliento, creando así un ser humano. Los guerreros chinos de terracota siguen siendo hasta el día de hoy figuras reales, pero huecas. La figurilla de la Biblia, formada originalmente del polvo, se transforma en las manos de Dios. Metáfora, en un cuerpo de carne que espera el Espíritu. En respuesta al aliento de Dios, en un momento sorprendente de conciencia, Adán abre los ojos. Es completamente humano y completamente desarrollado. Puede pensar, tiene sentimientos, puede querer actuar, y cada órgano de su cuerpo físico realiza su función después de que el aliento de Dios le ha dado vida. Pero la historia bíblica sobre Adán, el primer ser humano, dice que no retuvo la pureza espiritual de su estado creado. La Biblia dice en el siguiente texto, Génesis 2:15, y el Señor Dios ordenó al hombre: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. En esta historia,
el hombre y la mujer desobedecen el mandato del Dios que los creó y en el momento de su desobediencia algo en ellos muere. No son sus cuerpos físicos, porque después de comer la fruta prohibida, su historia continúa. Lo que murió es una parte de lo que sea que creó su vida. Lo que sea que haya muerto, la muerte de esa cosa separó a la humanidad del Dios que los creó espiritualmente vivos. También se les dice que la muerte física del cuerpo seguirá más tarde a esta separación espiritual de Dios. Génesis 3:19 dice, porque polvo eres, y al polvo volverás. En esta declaración, la literatura de la Biblia explica la aparición de la muerte física como castigo y maldición por desobedecer el mandato de advertencia del Dios Creador. Como resumen, ¿qué podemos concluir? Como se discutió en la lección 7 de esta serie, la espiritualidad humana se basa en Dios, quien es un ser espiritual. La vida humana comenzó porque la vida eterna de Dios, su ser, estaba animado de alguna manera dentro de un cuerpo humano de carne. Más tarde, por la desobediencia a un solo mandato, el único mandato de Dios, esa vida humana original, perdió algo. Y la humanidad quedó sujeta a una cosa nueva llamada muerte. Toda la literatura de la Biblia se enfoca en los terrores que surgen en la tierra debido a esa desobediencia y las medidas tomadas por Dios para restaurar una nueva vida a la humanidad que vuelve a conectar a la humanidad con Dios. Una nueva conexión con Dios que nunca se puede perder o quitar por las acciones desobedientes de cualquier persona en la humanidad. Como describe la Biblia, esta reconexión, nuestra parte en ella y las acciones de Dios al respecto es nuestro principal interés. Todas las demás religiones en la tierra están igualmente dedicadas a explicar el origen de la condición humana y describir cómo se puede superar esa condición. Esas otras religiones y filosofías describen la fuente de la condición humana de manera diferente, como lo hace la Biblia. Ofrecen diferentes remedios para esta condición y describen diferentes objetivos eternos que se supone que deben lograr sus remedios. El propósito de este podcast es proporcionar las respuestas bíblicas a esas preguntas sobre los orígenes de la condición humana actual, la forma en que la Biblia repara esa condición y la meta final que describe el Nuevo Testamento para la humanidad. Es la creencia de Bardo Biblia que las respuestas de la Biblia son únicas entre todas las ideas religiosas, no complicadas o difíciles de entender, pero extrañamente desconocidas para la mayor parte de la sociedad, incluidos aquellos que designamos como cristianos nominales, lo que significa que saben tan poco sobre el cristianismo como sobre cualquier otra religión. Tal vez menos, pero todos se autodenominan cristianos. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardUS
radio@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.